Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Hola María Elena, buenas noches. Romina, buenas noches. Gracias por la entrevista. Estoy a sus órdenes. Gracias, Manuel. Oye, pues, ¿cuáles son esos puntos que tenemos que considerar ahora que hacemos nuestra declaración y que podemos deducir, no solamente personas físicas, sino también empresas? Pues fíjate, María Elena, que cada año en esta época, ¿verdad? De enero a marzo para empresas y luego en el mes de abril para personas físicas, siempre es pues el cuestionamiento de qué más puede tomar un contribuyente para deducir, ¿verdad? Hablando de las deducciones para las empresas, por ejemplo, se señala, y lo hemos repetido muchas veces, como una opción. Podrán tomar ciertas deducciones, ¿verdad? No es tan mandatorio como el deberán acumular todos los ingresos. En las deducciones podrán tomar. Si quiere un contribuyente no tomar alguna deducción, pues que no la tome y que pague sobre sus ingresos, ¿verdad? Pero siempre busquemos que dentro de la ley se puede tomar en deducción. De ahí que haciendo una separación entre las empresas, ¿verdad?, que tienen un capítulo particular en la ley para las deducciones, y las personas físicas que tienen otro título, es el título 2 para las personas morales y el título 4 para las personas físicas. Entonces, ambos tienen que primero pasar el filtro. Nosotros le llamamos 3 conceptos o 3 renglones o 3 artículos de filtrado para tomar las deducciones. Primero, saber que dentro de la ley están señaladas qué deducciones están autorizadas tomar. Después de saber qué conceptos puedo tomar, están los requisitos que hay que cumplir para cada una de las deducciones o de los conceptos. Y luego el tercer renglón que hay que poner mucho cuidado es qué partidas o qué conceptos no son deducibles señalados claramente en la ley. Pero hablando de cuáles se pueden tomar en deducción, y que a veces las empresas, por la contabilidad o por el análisis que hacen tan profundo de ciertos renglones, pues de repente se olvida, ¿no? Y ahora comentaré para las empresas y luego entramos para las personas físicas. Primero, para las empresas, por ejemplo, en épocas en donde hay nuevas inversiones en los negocios, se están construyendo nuevas plantas productivas en el país, de repente el contribuyente desea llevar el control, y más que por llevar el control, por un registro debido de cuánto le costó esa construcción de la nueva planta, todo el costeo de esa construcción, empezando pues por los ladrillos y todo lo que es la construcción. De repente hay ciertos renglones como los intereses de una deuda que adquirió para construir esa planta, y adicionado a veces, si es en divisas, por el efecto cambiario, la pérdida cambiaria, ¿no? Dice, oye, los intereses devengados y la pérdida cambiaria lo voy a capitalizar en un activo para que sepa cuánto me costó esa planta y después lo voy a ir depreciando. Una de las características para esos 2 renglones que mencioné, de los intereses devengados a cargo y la pérdida cambiaria devengada, es que la ley establece que se deducen en el ejercicio en que se devengan, es decir, no se lleve a una depreciación anual con una tasa como si fuera un activo fijo, sino que es un gasto que se debe deducir en el propio ejercicio en que se devengó. Entonces a veces se les pierde allá en el activo y lo empiezan a depreciar cuando realmente es deducible totalmente en el año y pudieran perder allá alguna deducción importante, ¿no? Ese es uno de los renglones, 2 renglones, ¿no? La pérdida cambiaria y los intereses devengados a cargo, ¿no? Otro renglón puede ser las mejoras que hace también una persona que toma en arrendamiento un bien de un tercero, un terreno o una construcción, y llega y le hace mejoras, ¿no? Bueno, pues también esto es propio, optan por depreciarlo o pueden tomar la deducción en el propio ejercicio en que hacen esa mejora. Entonces también ahí es tomar una anticipación de la deducción de esas mejoras. Otro renglón que seguramente los contribuyentes que estén en esa característica son las deducciones que permiten los decretos de estímulos fiscales. Como conocen, hoy tenemos estímulos fiscales en la frontera norte, ¿verdad? Los polos del bienestar que le llaman, frontera sur, allá por Mérida, ¿verdad? Para el istmo de Tehuantepec, las deducciones que están permitidas allá son la deducción inmediata de activos fijos al 100%, ¿verdad? Por ciertos años, 6 años. Entonces, si hay un contribuyente que invirtió por allá, pues tener cuidado que puede tomar la deducción
total en el año que lo realiza de esos activos fijos y no en los años por tasa de depreciación. Así también la capacitación para los empleados con ciertos requisitos que no se les vaya a pasar tomar esa deducción. Y así hay otras, María Elena, Romina, que los contribuyentes pueden tomar. Ya hablemos de desarrolladores inmobiliarios que pueden tomar la deducción de la adquisición de terrenos en el propio año en que lo adquieren, ¿verdad? Entonces ellos tienen ese beneficio que está en la ley, si bien son estímulos fiscales, también lo pueden tomar, ¿no? Manuel, muy buenas noches, te saluda Romina Román. ¿Y cómo estás viendo los sistemas? Romina. ¿Cómo estás viendo, digamos, que las facilidades que está dando el SAT? Si tuvieras el dato de las devoluciones que se han estado registrando y cómo también se están procesando, porque llegó un momento en el que no querían devolver y nada más devolvían un mes y después ya no. Entonces, ¿cómo estás viendo en términos generales al SAT? Mira, de repente noticias, pues que la Secretaría de Hacienda hace sus reportes de una recaudación mayor a la esperada. Eso es muy bueno, ¿verdad? Porque al final del día, pues tendrán el ingreso necesario para realizar la actividad del Estado. Sin embargo, en tratándose de devoluciones, ¿verdad? Y aprovecho para mencionar dos conceptos que las personas físicas no deben olvidar para tomar esa deducción, y luego ya entro con el tema de las devoluciones si me das la oportunidad. Claro. Resulta que las personas físicas siempre en aquella recomendación de los padres, de los amigos que te dicen, oye, ahorra por favor un 10% de tu sueldo, porque el día de mañana cuando te retires, pues no sabemos si existe ese recurso y te pague el gobierno o si te pague no sea suficiente. Así es que ve ahorrando. Hay muchas personas físicas que tienen sus ahorros allá en el banco, termina el banco siendo el ganador de esos recursos porque el banco lo invierte y genera sus recursos. Lo que se busca es que la persona física deduzca una aportación o dos aportaciones voluntarias para fines del ahorro para el retiro. Así es que en la ley les permiten, a través de una deducción personal, tomar hasta 5 veces la UMA, ¿verdad?, de cada año. Hablemos del 2024, si una persona tiene, en primer punto, alrededor de 198,000 pesos ahorrados, pues se le invita a que lo aporte a una cuenta voluntaria de retiro y lo haga deducible en su declaración anual. Oye, fíjate que tengo más. Bueno, pues hay otro estímulo que también es una aportación adicional de retiro hasta 152,000 pesos al año. O sea, si le suman los dos, son arriba de 350,000 pesos que una persona física que trabaja, que paga impuestos sobre la renta, que le retire su patrón y otros de otros renglones de ingresos, arrendamiento, actividad empresarial, pueden tomar esta deducción, hacerla deducible en la anual y eso les va a provocar precisamente un saldo a favor. Amén de todas las demás deducciones personales como son las colegiaturas, que no se ven claramente en la ley, pero hay un decreto que te permite tomar la deducción de colegiaturas y te va a dar un saldo a favor. Ahora entro para el tema del saldo a favor. La Secretaría de Hacienda en los últimos años, cuando un contribuyente presenta oportunamente sus declaraciones, digamos desde el 1 de abril que ya están presentando, pues a esos les empieza a devolver en forma automática, ¿verdad? Hay hasta cierto monto que se puede devolver automático, el contribuyente lo elige en su declaración, le pone devolución automática, pone el número de cuenta al que se va a depositar y la Secretaría de Hacienda lo devuelve. Ahora, hay aquellos contribuyentes que no solamente toman esto que acabo de mencionar y las demás deducciones personales, ¿verdad? Toman deducción de intereses por crédito hipotecario, deducción de gastos médicos, hospitalarios, etcétera. Y de repente la Secretaría de Hacienda, en su análisis de los comprobantes, dice este sí, este no, este sí, este no. Y si un contribuyente dijo, es que yo tenía 90,000 pesos de saldo a favor y solo me devolvió 50 la autoridad. ¿Por qué? Me rechazó 40,000 porque según su análisis estos comprobantes no proceden. Y muchos contribuyentes no hacen nada al respecto. Cuando sumas en volumen esos que no hacen nada, por decir aquellos que no se quejan, pues eso forma parte de una recaudación adicional del SAT, cuando realmente es algo que debería devolverle a los contribuyentes. ¿A qué se invita? Dos cosas: que todo mundo presente su declaración anual por los saldos a favor, una recuperación, y segundo, que si no les devuelve totalmente la autoridad, pues que tenga un acercamiento, que presente una aclaración, que anexe los comprobantes, que exprese que está dentro de todo el límite de deducciones personales y que por lo tanto le asiste la razón que le debe devolver la autoridad. Y de allá de esa aclaración, si no, pues hay otras vías, ¿verdad? Como es un recurso de revocación, un juicio de nulidad, para buscar que te devuelva la autoridad lo que el contribuyente persona física le corresponde. O sea, no dejarlo pues así para que la autoridad lo reporte como una recaudación adicional cuando es el contribuyente. Eso es lo que se invita
a las personas físicas, que todo mundo haga su declaración anual, ¿no? Pues importantísimo esto que nos comentas. Muchísimas gracias, Manuel Toledo. Él es director de Proactive Tax and Legal, también es asesor fiscal y por supuesto de negocios, un extraordinario fiscalista. Hay que seguir sus recomendaciones. Muchísimas gracias nuevamente, Manuel. Al contrario, sigo a sus órdenes y cualquier cosa que su audiencia, que tan amplia, decida, estamos ahí en las redes sociales, en las asociaciones profesionales y demás trabajando, y por supuesto aquí en nuestra propia firma, ¿no? Todavía faltan muchísimas preguntas que quedaron en el aire, así es que te vamos a seguir consultando. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Encantado, y muchísimas gracias a ustedes y a su auditorio. Gracias. Por lo pronto, quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Las voces que te mueven. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y continuando con estos temas de finanzas personales y de educación financiera. Qué tan importante es hacernos responsables de nuestros ingresos, de nuestros gastos y de un uso racional y prudente. Para hablarnos de esto ya nos acompaña en la línea Marco Carrera. Él es consultor, analista, fue director de educación financiera de la Conducef. Muy buenas noches, Marco, qué gusto saludarte. María Elena, Romina, muchas gracias por estar con ustedes, un gusto saludarlos. Al contrario, Marco, el gusto como siempre es nuestro. Y platícanos, en algún momento hacías una analogía muy interesante de la selección que hacemos para alimentarnos bien con el uso del dinero. Platícanos, ¿qué hay que hacer? Exacto, mira, un poco la idea de platicar esto con todo el auditorio es que así como es importante y es fundamental el alimentarnos para vivir, también es cierto que necesitamos del dinero y de hacer un adecuado uso del dinero para subsistir. No es que el dinero sea lo más importante en la vida, pero es claro que lo necesitamos para todo. Entonces no hay que sobreestimar ni tampoco subestimar al dinero. Y entonces, así como nosotros desde pequeños nuestros padres nos buscan cómo alimentarnos, luego buscamos nosotros nuestro propio alimento, tenemos que buscar precisamente cómo obtener, cómo recibir, cómo generar ese alimento, cómo obtener, cómo recibir, cómo generar ese dinero y por supuesto también cómo utilizarlo de la mejor manera. Como lo sabemos, pretextos hay muchos para distraernos, para perdernos, para anteponer de es que no me dieron educación financiera, luego entonces no sé manejar mi dinero, o es que no gano lo suficiente, luego entonces no sé cómo administrarte, o es que tengo compromisos sociales y entonces me pierdo. Pretextos hay muchos, pero lo que yo quisiera inculcar ahorita en la gente es que el compromiso es solo de nosotros mismos, ni de nuestros jefes, ni de nuestros padres, ni de nuestras parejas, ni de nuestros hijos. Es que nosotros debemos de ocuparnos precisamente primero por ver cómo ganar dinero. Lo necesitamos, eso es fundamental. No es una respuesta fácil, también lo sabemos, pero sí también, así como buscamos el alimento diario, tenemos que buscar la forma de cómo obtener ese ingreso para poder subsistir. Y entonces, si ya tenemos el dinero, lo que sigue precisamente es cómo administrarlo de la mejor manera para poder precisamente vivir en el tiempo y cumplir con nuestros compromisos. Es claro que hay muchísimas entidades financieras que están ofreciendo manejar nuestro dinero, que están ofreciendo los servicios financieros. Eso es bueno, sí, pero es importante que nosotros antepongamos nuestro interés, nuestra motivación, nuestro propósito de vida y entonces elijamos cuál producto es el que verdaderamente nos sirve, el que verdaderamente nos ayuda y no el que a lo mejor nos va a dar solamente el espejismo o el pretexto para a lo mejor pasar unas vacaciones alegres, entre comillas, rápidas, gastando lo que tú quieras en una Semana Santa, por ejemplo, o en un regalo de Navidad o lo que tú quieras y mandes, pero no irnos por espejismos transitorios, sino que podamos hacer un plan de vida para poder administrar nuestro dinero de la mejor manera. Oye, Marco, pero el relajarnos, el tener vacaciones también es funcional dentro de la vida. ¿Cómo hacer de estos gastos o inversiones un verdadero presupuesto, parte de nuestra vida también financiera? Por supuesto que sí, qué bueno que lo mencionas, porque el hecho de hacer lo que yo sugiero no implica vivir amargado ni aislado. Vivimos en una sociedad, vivimos con pareja, con familia y hay compromisos que atender y tenemos que hacer un plan de vida lo suficientemente inteligente para también disfrutarlo. No se trata de estar amargándonos toda la vida y tener una angustia de cómo voy a gastar el dinero. No, tenemos que gastarlo con gusto, con placer, pero tampoco irnos con la finta de, pongo el ejemplo típico de esto, o que requiere una televisión. Por supuesto que requieres una pantalla, sí, pero no requieres una pantalla de 90 pulgadas, así de claro. Entonces, precisamente con esto de la pantalla es un simple ejemplo. Debes de salir, debes de tomar una pausa, debes de también distraerte, ventilarte, como dices. Elige la vacación que vaya acorde a tu presupuesto. Y aquí entramos en materia de educación financiera. Elabora tu presupuesto para que sepas verdaderamente cuánto es el dinero del que te dispones. No del que se te antojaría llegar a gastar, porque así te pierdes. No del que te están pidiendo para ofrecerte el plan fantástico de vacaciones en las islas, no sé qué. No, cuánto es lo que verdaderamente
realmente dispones y con esa cantidad, con pesos y centavos de que dispongas, entonces sí elige la mejor opción para salir. Si eso te da para irte al otro lado del mundo, qué padre. Si eso te aprieta a la esquina, pues vete a la esquina y vete a gusto. Pero te vas a ir tranquilo de irte para disfrutar el dinero del que verdaderamente dispones y no caigas precisamente en esos espejismos, repito, donde el anuncio que te llegue de la cadena hotelera o de la tarjeta de la entidad financiera X te quiera vender más o te quiera facilitar en extremo el que tú te endeudes. Hay que tener mucho cuidado con eso. No gastar lo que no tienes, Marco, ¿no? Esa es una realidad. ¿Y los mexicanos qué tanto hemos aprendido de educación financiera? Tú fuiste de los precursores, de los pioneros cuando se instauró la Semana Nacional de Educación Financiera. ¿Se ha aprendido algo? ¿Lo estamos haciendo? Mira, afortunadamente sí nos tocó eso y tú estabas también conmigo, Romina, en esas etapas, en esos capítulos. La verdad es que sí siento que se ha aprendido. Si tú escuchas ahorita a las familias, si tú escuchas a muchos de ellos, ya te hablan más educación financiera, te hablan más, no es que dominen el tema, pero cuando menos ya es algo que empieza a ser parte de la plática entre amigos, entre parejas, en la gente y demás. Algo que creo muy valioso, Romina, que hicimos y que tú estuviste ahí conmigo y haciendo ese tema, es que al ventilar el tema de educación financiera rompimos el hielo para que la gente hablara de eso. Ese creo que ha sido el gran avance que se ha tenido, porque antes ni siquiera se hablaba. Tú recordabas que al principio hablar de dinero como que a la gente le daba pena, le daba temor porque no sabía, porque no tenía, por X o Y. Y no vayan a pensar que yo soy el que tengo problemas, no vayan a pensar que yo soy el codo, no vayan a pensar X, Y, Z. Y por eso ni siquiera se hablaba. Ahorita, la verdad, después de ya varios años, la gran ventaja que sí consideremos alcanzado y creo que ha sido un avance importante es que ya es algo que se habla con mayor intensidad. Y tú lo sabes perfectamente. Y tú también, María Elena, con la labor que han hecho, han ayudado mucho a que la gente hable del tema financiero. Entonces, es un primer paso, sí, y con esa apertura es que también ojalá la gente pueda tener la libertad y la interés de decir, oye, pues voy a hacer mi presupuesto sin pena y saber, repito, con pesos y centavos de cuánto dispongo para esto. Es importantísimo que cuando hagas ese presupuesto lo hagas de manera objetiva para que tengas la foto completa, toda lo que es la realidad personal a la que te enfrentas, para que solamente de esa manera tu presupuesto verdaderamente te sirva, porque de poco te ayuda si haces tu presupuesto con la visión del mes que entra, si sabes que el mes siguiente vas a tener tus gastos que tienes que pagar y no vas a tener con qué enfrentarlos. Oye, Marco, entonces lo ideal sería hacer un presupuesto mensual por aquellas inversiones o gastos o imprevistos que tengamos en el mes subsecuente. Por supuesto que sí. Lo ideal es hacer el presupuesto con el mayor horizonte de tiempo posible. Porque también, si sabes que vas a tener que enfrentar un pago semestral de lo que tú quieras, pero que ya lo tienes que pagar, pues no vale que sepas que tienes que ir previendo los pagos para ese pago semestral. Implica tiempo, implica que agarres tu papel y lápiz o tu Excel, no sé, y llegas a esa proyección para saber definir cuál va a ser tu dinámica financiera en el tiempo y que entonces definas sobre esa dinámica cuál es tu margen, cuál es tu disponibilidad para irte de vacaciones. Y repito, ya primero haciendo tu presupuesto, te vas a donde quieras y lo disfrutas ahora sí, y lo ventilas y te disfrutas y te ríes con la familia y qué padre. Y también es importantísimo que si has trabajado y te has ocupado de ganar dinero, también tengas la ocasión de recibir esa satisfacción, de disfrutarlo, de vivir. Es importantísimo también. Marco, y sí, el sector privado ha sido el más proactivo en el tema de educación financiera, pero el gobierno seguirá en la misma línea de fomentar esta educación financiera. Se había hablado que se iba a incluir, y tú lo sabes perfectamente bien, una materia de educación financiera, y pues no ha existido. Yo creo que la que sí hace esfuerzos por meter estos temas es mi compañera y amiga María Elena Vega con su revista Zafo, pero fuera de eso yo no veo mayor cosa que se haga en las primarias. Mira, lamentablemente tienes toda la razón. Repito, nos tocó hace muchos años empezar con el tema y convencer a las entidades financieras que iniciasen programas de educación financiera. Muchas de esas entidades ya lo hicieron, unas lo hacen mejor que otras, es cierto, pero son ahorita las entidades financieras las que más se ocupan de ello. El gobierno ahorita, lamentablemente, por los problemas presupuestales que existen, no tiene los recursos. Quiero pensar que es falta de recursos. No creo que sea falta de voluntad. Yo creo que la falta de recursos para precisamente hacer esos programas intensivos, de que se puede, se puede. Y precisamente sería una inversión gubernamental muy buena el que el gobierno pudiera invertir sus recursos en capacitar a la gente para que la gente tuviera esa salud financiera y pudiera vivir mejor. Y precisamente no caer con esos espejismos de que porque reciben unos pesitos al mes ya soluciona la vida. Lo solucionas unos días, pero la realidad es fuerte y vuelven otra vez a la gente a caer en problemas. Y ese desgaste emocional que percibe y que vive la mayoría de la gente puede ser muy costoso para la sociedad. Entonces, a eso
sería una muy buena inversión del gobierno el invertir de manera adecuada en la educación financiera. Ahorita se pueden hacer verdaderamente cosas maravillosas con los medios digitales para poder permear, para poder educar, para poder canalizar y asesorar a toda la gente en materia de educación financiera, y sería en beneficio de todos. Tienes toda la razón, Marco. Al final del día, la educación financiera no es otra cosa sino saber usar las herramientas financieras que tenemos a nuestro alcance, a nuestro favor de nuestro bolsillo. Así que ojalá que siga avanzando este tema. Por lo pronto te agradecemos mucho, Marco Carrera, especialista en finanzas personales, por esta charla, esta explicación, y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y buenas noches. María Elena, Romina, un gustazo platicar con ustedes, y por supuesto que estoy a la orden para platicar con todos ustedes cuando gusten, con todo placer. Buenas noches, nosotros seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Romina Román y una amiga y servidora, María Elena Vega. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Dinero y Amor. Salud, Dinero y Amor con Romina Román y María Elena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.